sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunde entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente el que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente el que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente el que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Amén. Honra y gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Hoy, martes 19 de marzo, el Ministerio de Oración Doblando Rodillas y su amado hermano Marcos Marín Parra le da la más cordial bienvenida en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Hoy, martes, como siempre, la Sagrada Escritura delante de nuestros ojos, y quiero invitarte en esta oportunidad para que puedas abrir el Evangelio de Mateo capítulo 25, la parábola de las 10 vírgenes. Hoy, como siempre,
El mensaje lo hemos titulado El esposo va llegando. Tu palabra me da vida. Cada día amarte. El ministerio de oración doblando rodillas te entrega el mensaje que llega a tu vida, el mensaje que realmente te dará vida. Todo aquel que hoy se está pasando por diversas pruebas, por diversas circunstancias, la palabra de Dios nos da fortaleza, nos ayuda en lo que nosotros necesitamos espiritualmente. Bueno, vamos a ir directamente al mensaje y leemos la eterna, poderosa y bendita palabra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Mateo capítulo 25, versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite con sus vasijas juntamente con sus lámparas. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Démosle las gracias al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu por su eterna, poderosa y bendita palabra de este día. Señor, como siempre, delante de tu presencia nos encontramos tal como somos, tal como estamos, Señor. A ti nada podemos esconderte. Permítenos, Señor, que la guía de tu Santo Espíritu llegue al corazón de todos aquellos que reciban tu mensaje, tu palabra, Señor, a esta hora. A través de Cristo nuestro Salvador te lo pedimos. Amén y amén. El esposo va llegando. Y comenzó diciendo esta parábola: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Jesús describe la preparación para una boda. En ese tiempo y lugares la vida era dura y los placeres pocos. Las mujeres se quedaban en casa para cuidar a los hijos y a las tareas domésticas. Esperaban con gusto su diaria visita al pozo del pueblo, desde donde había que cargar pesadas vasijas llenas de agua, porque en el pozo tenían una oportunidad de reunirse con otras mujeres del pueblo. Pero ocasionalmente el tedio de su vida se rompía por los grandes eventos de la vida del pueblo, como bodas, nacimientos, ritos
de paso a la edad adultez, e incluso hasta los funerales, acontecimientos para un pueblo. De esto, las bodas significaban la más grande celebración. En una boda la pareja se quedaba en casa, donde se convertía en el centro de la vida del pueblo por días. No es como las bodas que hoy se originan. Después de la ceremonia de la boda, había un gran banquete con danza y juegos que podían durar por varios días. Para la pareja era la semana más feliz de su vida. También era una semana feliz para sus amigos. Era un evento que no se debía perder. Jesús nos habla de las 10 vírgenes, doncellas, 5 prudentes y 5 insensatas. Estas vírgenes prudentes e insensatas corresponden a los constructores insensatos de los que Jesús habló en Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. En esa historia el hombre prudente construyó sobre la roca, pero el insensato lo hizo sobre la arena. La casa construida sobre la roca soportó el viento, la tormenta, pero la que fue destruida sobre la arena se destruyó y su caída fue grande. Jesús dice que el hombre sabio o prudente es el que oye las palabras y las hace. Mateo 7, versículo 24. Toma lápiz y subráyalo, anótalo. Aleluya. Hay que notar, amados hermanos, que tanto las vírgenes prudentes e insensatas se durmieron. Así que haberse dormido no es la característica que las distinguen. Ambas, las 10 vírgenes, cabecearon, dice su palabra. Aleluya. Cabecearon todas y se durmieron. Versículo 5. Además, hay que notar que tanto las vírgenes prudentes como las insensatas son elegibles para la festividad. Esta parábola es una advertencia para los cristianos. Nótese, apúntese y comuníquese, podría decir en este día. Esta parábola es una advertencia para los cristianos que no están preparados para el regreso de Cristo. No están dirigidas principalmente para los que están fuera de la iglesia. No está dirigida, amados hermanos, para los que están adentro de la iglesia. Las vírgenes prudentes son diferentes de las insensatas. Solamente en una cosa tienen la precaución de tomar aceite para rellenar sus lámparas. Las vírgenes prudentes durmieron, pero primero se prepararon completamente para la llegada del esposo. Tenían sus lámparas y aceite, así que estaban listas para recibir al esposo, sin importar cuándo llegara. Están listas y están listos en el punto de esta parábola. Tiene sentido, amados hermanos, que debían estar preparadas, porque la llegada del esposo sería la señal para el comienzo de la gran y gozosa festividad. Algo que estas mujeres esperaban. Sería uno de los acontecimientos más grandes de su jóvenes vida.
el tema de estar preparado no para esperar lo peor, sino para lo mejor. La verdadera sorpresa es que 5 de ellas no han hecho la preparación esencial para esta importante ocasión. En nuestra vida cotidiana vemos que la gente que no está preparada, gente que busca empleo, que va a una entrevista usando su gorra al revés, estudiantes que se presentan a los exámenes sin haber estudiado, y parejas que se unen sin hacer un voto delante de la presencia de Dios, sino unirse de la forma más rápida posible y sin ningún compromiso. Pero hoy día me sacudo la cabeza y nos preguntamos por su falta de preparación, pero luego recordamos nuestros propios momentos de insensatez de nuestras vidas. El esposo se atrasa, versículo 5. Este es el punto clave de la historia. Tanto las vírgenes sabían como las insensatas estaban preparadas para la llegada del esposo. Pero solamente las vírgenes sabias estaban preparadas para el rechazo del esposo. Mateo, que está escribiendo este evangelio medio siglo después de la resurrección de Cristo, está luchando con el asunto de rechazo del regreso de Cristo. Recordemos que los apóstoles partieron de esta vida, de esta tierra, con la esperanza del retorno pronto de Cristo. En esta serie de parábolas, Mateo, él alienta a la iglesia a mantenerse en vela, incluso si están cansados de mantenerse en un estado de alerta continua. Esta parábola, amados hermanos, incluye un buen número de elementos alegóricos. La gente, cosa y su suceso que tienen un significado simbólico o escondido. Las vírgenes son la iglesia que está esperando por el regreso de Cristo. El esposo es Cristo. La fiesta de boda es una gran gozosa ocasión en que Cristo viene por su iglesia, el banquete de la boda del Cordero. Apocalipsis 19, versículo 9. El rechazo del esposo corresponde al rechazo del regreso de Cristo. La llegada del esposo a la medianoche es el regreso de Cristo mismo. Cerrar la puerta es el juicio final. Sin embargo, los eruditos no están de acuerdo en cuanto al significado del aceite, y eso merece nuestra atención y merece un estudio, profundizarlos en el tema. Si el núcleo de esta historia es que debemos estar preparados con aceite para el regreso de Cristo, entonces, ¿qué es el aceite? No se trata de comprar o almacenar aceite en tu despensa. Martín Lutero decía que es la fe. Otros lo han identificado como la piedad, las buenas obras, una relación personal con el Señor,
o un sinnúmero de otras posibilidades. Tal vez la mejor aproximación para captar el significado del aceite es examinar el contexto, tanto el más cercano de esta serie de 4 parábolas como el contexto más amplio del Evangelio de Mateo. En la parábola del siervo infiel y del fiel, en Mateo 24, 45 al 51, el siervo fiel es al que le encuentran trabajando cuando el Señor regresa. Estar preparado, tener aceite, significa trabajar fielmente para el Señor. Yo quiero detenerme unos segundos y subrayar en mi mente esta palabra. Significa trabajar fielmente para el Señor, no para los intereses propios, no para el crecimiento que yo deseo en mi prosperidad material, sino fielmente para el Señor. En la parábola del talento, Mateo 25, versículo 14 al 30, el siervo fiel usa sabiamente los recursos que se confían a su cuidado. Estar preparado, tener aceite, significa practicar una buena mayordomía, buena práctica ecológicas, cuidadosamente administrando de nuestro tiempo y dinero, generoso, una generosidad para quien está en necesidad, proclamación de la palabra, y las posibilidades pueden seguir y seguir. En el juicio de las naciones, Mateo 25, 31 al 46, el Hijo del Hombre recompensa a quien han alimentado a los hambrientos, han dado de beber a los sedientos, han recibido a los extranjeros, han vestido a los desnudos, han cuidado a los enfermos, han visitado a los prisioneros, que corresponde de muy bien con los que Jesús ha identificado en este Evangelio como el más grande mandamiento: amar a Dios y a tu prójimo. Mateo 22, versículo 37 al 40. Estar preparado, tener aceite, significa generosidad para quien tiene necesidad. En el contexto más amplio de todo el Evangelio, el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5 al 7, hace una gran revelación en las que expectativa de Cristo. Estar preparado, tener aceite, significa obedecer las enseñanzas de Jesús. Esta parábola, amados hermanos, habla muy agudamente a quienes enfatizan convertirse en cristiano a través de algún rito de iniciación, experiencia de conversión, bautismo, recibir el don de lengua, sin el correspondiente crecimiento en el discipulado. Un buen comienzo no es haber corrido bien la carrera. El esposo llega, versículo 6, a la medianoche. Oyeron un clamor. El esposo estaba llegando. Aquí vino la gran preocupación. Las 10 vírgenes, tanto las prudentes como las insensatas, despertaron y arreglaron sus lámparas. Las vírgenes insensatas, sin embargo, se dan cuenta de que no tienen aceite y le piden a las vírgenes prudentes que compartan el suyo, algo que ellas se rehúsan a hacerlo.
estamos tentados a criticar su egoísmo, pero en su prudencia las vírgenes sabias se dan cuenta de que no hay suficiente aceite para todas. Si comparte el aceite, se acabará más pronto y el esposo no tendrá luz para su fiesta. Ellas no critican a las vírgenes insensatas por su falta de preocupación, sino que en su lugar sugieren una solución. Vayan a la tienda y compren más aceite. No estaban careciendo de amabilidad, simplemente estaban enfrentando los hechos. Mientras las vírgenes insensatas buscan el aceite, el esposo llega y las que estaban apercibidas o las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Después las vírgenes insensatas regresaron. Jesús dice si han encontrado aceite o no. Esa no fue la pregunta, ni esa fue la respuesta que Jesús le hizo llegar a las insensatas. En realidad no importaba si tenían aceite o no. No lo tenían cuando el esposo llegó. Ahora es muy tarde. Y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero el esposo respondió: de cierto os digo que no os conozco. Versículo 11 y 12. Es devastador ser rechazada por el esposo, porque su palabra es final. El rechazo se hace todavía peor por la reputación del esposo de amor y de generosidad. Hubiera sido tan fácil complacerlo. ¿Por qué no lo hicieron? Un poco antes Jesús advirtió, en Mateo 7, 21, 23, Jesús hace claro. Vamos a ir a esta cita bíblica, a Mateo 7, versículo 21 al 23. ¿Todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Palabra de Dios en tiempo prudente, en tiempo que podemos tener nuestros oídos abiertos y poder escucharlo. Jesús hace claro que tiene expectativas sobre nuestras conductas y normas que debemos tomar seriamente, obediencia a lo que debemos aspirar. Ser cristiano no es un juego, amados hermanos. Ser cristiano no es una religión, es una responsabilidad. Es porque Dios te ha escogido, porque Él conoce el futuro de tu vida. En nuestra parábola también deja claro que hay tiempo para el arrepentimiento y tiempo cuando el arrepentimiento llega demasiado tarde. Y hoy es el día, hoy es la hora, es el tiempo que el Señor nos da para poder predicar esta palabra y que tú puedas arrepentirte de con todo tu corazón
y recibir a Cristo como su Salvador. Cuando el esposo llega, amados hermanos, es muy tarde para pedir prestado aceite, demasiado tarde para depender de nuestro prójimo, demasiado tarde para suplicar por misericordia. Mientras escribía estas palabras, me recordaba cómo irá a ser de triste en aquellos que han escuchado el mensaje de la salvación y de arrepentimiento y que hoy lo rechazan. ¿Cuánto en esta tarde hoy rechazan el Evangelio? Y están a tiempo de poder llegar a un arrepentimiento para no llegar tarde. ¿Cuál va a ser la solución? ¿Cómo podría explicar cuál va a ser esa decisión de ellos? Que dirán, si yo escuché, ¿y por qué no lo hice? No tuve confianza. No creas mis palabras, sino déjate llevar por el Espíritu de Dios, porque es el que toca tu corazón. Es el día de la salvación, es el día del arrepentimiento. Tú no tienes que correr para ninguna iglesia, ningún templo. En el lugar donde tú estás, si es posible, aparta el tiempo a sola y confiesa a Cristo como tu Salvador y dueño de tu vida. Y tendrás tiempo para ir a la congregación más cercana de tu hogar, para hablar con aquel pastor de aquella congregación y decirle: anoche o a la tarde recibí a Cristo en mi hogar. Vengo para congregarme, vengo para el discipulado, vengo para ponerme en las manos del Señor y que Él cumpla el plan divino que Él ha diseñado para mi vida. No importa, amados hermanos, cuánto lloren, ni cuánto supliquemos el crujir de nuestros dientes, la puerta permanecerá cerrada. Sí, hoy quiero llevarte a lo que dice Apocalipsis, capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 20. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Una gran promesa de Jesús. Él está a la puerta de tu hogar. Él está a la puerta de tu corazón, amados hermanos. Aleluya. Quiero leer otro antes de concluir en este día. Voy a Mateo 25, versículo 13. Dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Debemos estar velando, estar preparado. Tener aceite significa obedecer las enseñanzas de Jesús. No lo olvidemos, amados hermanos, de ir a Mateo capítulo 5, donde comienza el sermón del monte. Capítulo 5, 6 y 7. Dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios del corazón, porque ellos vendrán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecuciones por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque nuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. 12 versículos hemos comenzado leyendo en Mateo 5. Aleluya. Para la honra y la gloria del Señor, al llegar a la conclusión del mensaje de estas 10 vírgenes, iglesia, estar preparado. Tener aceite significa obedecer las enseñanzas de Jesús. Si estás en rebeldía, es el día y la hora donde tienes que llegar a los pies de Cristo y pedirle el perdón. Aleluya. Gracias. Al tomar las enseñanzas de Cristo, tienes que comenzar muy bien, muy pausadamente en el Sermón del Monte. Aleluya. Una lectura de 3 capítulos que te hará crecer, que te implantará obediencia en tu vida. Hoy más que nunca podemos decir: tu palabra me da vida. Al comenzar a leer cada uno de estos versículos, comprenderás que la palabra de Dios es la que nos da vida, la que nos da la dirección. Aleluya. No es cuando tú decides seguir a Cristo, no te dan un manual. No, te entregan una sagrada escritura donde tú tienes que escudriñar y solo te vas a dar cuenta de lo que tú estás haciendo mal y en desobediencia. Nadie puede guiarte sino solamente la Escritura. Vendrán muchos maestros a ti, vendrán otros hermanos de la fe, quizás con mejor vocabulario, con mejor lectura, pero lo que cambia, lo que te hace obedecer es la palabra. Cuando tú lees lo que Jesús demanda, cuando tú comprendes el sacrificio del Calvario, cuando tú escuchas el sonido del golpear de esos clavos cuando fue crucificado, cuando tú entras realmente de lleno a la historia. Así que no compres aceite para el día del arrebatamiento, el día del Señor, sino obedece las enseñanzas que Jesús nos dejó. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, le damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y te decimos amén y amén. Aleluya. Amados hermanos, antes de retirarnos, mejor dicho, quiero dejarte abierta la invitación para el jueves 21 de marzo en vuestro programa Orando por el Prójimo. Desde ya puedes enviar tu petición y juntos te ayudaremos a orar por esa petición delante de la presencia del Señor.
No te olvides, jueves 21 de marzo a las 20 horas de Suecia, para este mundo entero. La invitación la hacemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y ahora, como siempre, nos vamos a despedir con una alabanza. He decidido seguir a Cristo. Amén. Que el Señor te bendiga. Amén y amén. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. No vuelvo atrás. No vuelvo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. No vuelvo
Dios está ante mí.